En el proceso de la nueva evangelización, que es el camino que hemos emprendido para una renovación integral después de haber estudiado en las asambleas del año 2013, la primera etapa que comprende el querigma o primer anuncio, y en la segunda dedicada al discipulado catecumenado, nos corresponde ahora profundizar en la tercera etapa, estudiar el compromiso del cristiano, que es la acción pastoral. Estamos siguiendo el esquema del Directorio General de Catequesis, que presenta así todo el proceso evangelizador en tres etapas: la acción misionera o primer anuncio para los no creyentes o que viven la indiferencia, la acción catequética de formación o discipulado para los que optan por seguir al Señor, y la acción pastoral. Y aquí debemos considerar la diaconía de la caridad, que muestra a la comunidad activa y operante viviendo su fe. El Papa Emérito Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas, dice: la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la palabra, celebración de los sacramentos y servicio de la caridad. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra. Se comprende entonces que toda la acción pastoral de la Iglesia es mostrar con palabras y gestos que ella es portadora del amor de Dios, pues la Iglesia es la familia de Dios en el mundo. Tratamos entonces de concentrar la atención en esta mañana en la diaconía de la caridad, o como lo anuncia nuestro programa Dimensión Social y Caritativa. Veamos en primer lugar la carta fundamental sobre el tema, que es la Deus Caritas est, Dios es amor, ubi caritas et amor, Deus ibi es. Papa presenta en primer lugar la semántica del amor y sus sentidos etimológicos griegos del eros, amor entre hombre y mujer, filia, amor de amistad, y agape, el amor genuinamente cristiano. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Esta es la encíclica Deus Caritas est, que podemos decir es el documento fundamental para nosotros en este momento, publicada en el año 2005. Ella presenta por primera vez una doctrina oficial orgánica sobre la caridad. Para el Papa Emérito, la caridad es el eje de toda la identidad eclesial y el alma de toda su vida. El amor apasionado de Dios por su pueblo, por el hombre, es a la vez amor que perdona. En la encíclica, habiendo presentado ampliamente el amor de Dios en el Antiguo Testamento, pasa a mostrar la gran novedad del Nuevo Testamento, que es Cristo como el amor de Dios encarnado. La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito. Tampoco en el Antiguo Testamento la novedad bíblica consiste simplemente en nociones abstractas, sino en la actuación imprevisible y en el cierto sentido inaudita de Dios. Este actuar de Dios adquiere ahora su forma dramática, puesto que en Jesucristo el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Dios actúa por amor. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca el dracma, del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata solo de meras palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar. En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que habla San Juan, ayuda a comprender lo que había sido el punto de partida de la carta encíclica. Dios es amor. Esa realidad misteriosa del amor de Dios con nosotros se prolonga en la Eucaristía. Aquí volvemos al tema tratado ayer tan sabiamente por Monseñor Fabio.
La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo el Logos encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. Pero ahora se ha de prestar atención a otro aspecto. La mística del sacramento tiene un carácter social, porque en la comunión sacramental yo quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Dice San Pablo, la comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él y por tanto también hacia la unidad con todos los cristianos. Nos hacemos un cuerpo aunados en una única existencia. Ahora, el amor a Dios y al prójimo están realmente unidos. Solo a partir de este fundamento cristológico sacramental se puede entender correctamente la enseñanza de Jesús sobre el amor, la diaconía y la caridad. En el culto mismo, en la comunión eucarística, está incluido a la vez el ser amados y el amar a los otros. 2. La caridad, su sentido y alcance. Es un mandato del Señor. Las grandes parábolas de Jesús han de entenderse también a partir de este principio. El rico Epulón suplica desde el lugar de los condenados que se advierta a sus hermanos lo que sucede a quien ha ignorado frívolamente al pobre necesitado. Jesús, por decirlo así, acoge este grito de ayuda y se hace eco de él para ponernos en guardia, para hacernos volver al recto camino. El prójimo es todo ser humano en necesidad. La parábola del buen samaritano nos lleva sobre todo a dos aclaraciones importantes. Mientras el concepto de prójimo hasta entonces se refería esencialmente a los conciudadanos y a los extranjeros que se establecían en la tierra de Israel y por tanto a la comunidad compacta de un país o de un pueblo, ahora ese límite desaparece. Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo pueda ayudar. Seremos juzgados en el amor. En el juicio final, el amor se convierte en el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Jesús se identifica con los pobres. La caridad como tarea de la Iglesia. El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones, desde la comunidad de la Iglesia particular hasta abarcar a la Iglesia universal en su totalidad. Todo lo tenían en común. La Iglesia ha sido consciente de que esta tarea ha tenido una importancia constitutiva para ella desde sus comienzos. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común, vendían sus posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Lucas nos relata esto relacionándolo con una especie de definición de la Iglesia, entre cuyos elementos constitutivos se enumera la adhesión a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Se perdió esa fraternidad de todos con todos. Nos dice la encíclica que, a decir verdad, a medida que la Iglesia se extendía, resultaba imposible mantener esta forma radical de comunión material. Pero el núcleo central ha permanecido. En la comunidad de los creyentes no debe haber una forma de pobreza en la que se niegue a alguien los bienes necesarios para una vida decorosa. La necesidad busca nuevas formas. El Papa Benedicto en la encíclica dice que un paso decisivo en la difícil búsqueda de soluciones para realizar este principio eclesial fundamental se puede ver en la elección de los 7 varones, que fue el principio del ministerio diaconal. En efecto, en la Iglesia en los primeros momentos se había producido una disparidad en el suministro cotidiano a las viudas entre las partes de lengua hebrea y las de lengua griega. Los apóstoles, a los que estaba encomendado sobre todo la oración, Eucaristía y liturgia y el servicio de la palabra, se sintieron excesivamente cargados con el servicio de la mesa. Decidieron pues reservar para sí su oficio principal y crear para el otro también necesario en la Iglesia un grupo de 7 personas. Los diáconos
Por este grupo tampoco debía limitarse a un servicio meramente técnico de la distribución. Debían ser hombres llenos de espíritu y de sabiduría, lo cual significa que el servicio social que desempeñaban era absolutamente concreto, pero sin duda también espiritual al mismo tiempo. Por tanto, era un verdadero oficio espiritual el suyo, que realizaba un cometido esencial de la Iglesia, precisamente el del amor bien ordenado al prójimo. Triple ministerio, palabra, sacramento, caridad. Con el paso de los años y la difusión progresiva de la Iglesia, el ejercicio de la caridad se confirmó como uno de sus ámbitos esenciales, junto con la administración de los sacramentos y el anuncio de la palabra. Practicar el amor hacia las viudas y los huérfanos, los presos, los enfermos y los necesitados de todo tipo pertenece a su esencia tanto como el servicio de los sacramentos y el anuncio del Evangelio. Así lo atestigua la tradición. La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los sacramentos y la palabra. Para demostrarlo bastan algunas referencias. El mártir Justino, en el contexto de la celebración dominical de los cristianos, describe también su actividad caritativa unida con la Eucaristía misma. Los que poseen según sus posibilidades y cada uno cuanto quiere entregan sus ofrendas al obispo. Con lo recibido sustenta a los huérfanos, a las viudas y a los que se encuentran en necesidad por enfermedad u otros motivos, así como también a los presos y forasteros. El gran escritor cristiano Tertuliano cuenta cómo la solicitud de los cristianos por los necesitados de cualquier tipo suscitaba el asombro de los paganos, y cuando Ignacio de Antioquía llamaba a la Iglesia de Roma como la que preside en la caridad, se puede pensar que con esta definición quería expresar de algún modo también la actividad caritativa concreta, justicia y caridad. La encíclica aborda el problema entre justicia y caridad que quisieron plantear los marxistas desde el inicio del siglo XIX. Ellos dicen que los pobres no necesitan obras de caridad sino de justicia. Las obras de caridad, la limosna, serían en realidad un modo para que los ricos eluden la instauración de la justicia y acallen su conciencia, conservando su propia posición social y despojando a los pobres de sus derechos. En vez de contribuir con obras aisladas de caridad y mantener las condiciones existentes, haría falta crear un orden justo en el que todos reciban su parte de los bienes del mundo y por lo tanto no necesiten ya las obras de caridad. El Papa en la citada encíclica responde con los siguientes elementos. Es cierto que una forma fundamental del Estado debe ser perseguir la justicia y que el objetivo de un orden social justo es garantizar a cada uno, respetando el principio de subsidiariedad, su parte de los bienes comunes. Eso es lo que ha subrayado también la doctrina cristiana sobre el Estado y la doctrina social de la Iglesia. 2. La cuestión del orden justo de la colectividad, desde un punto de vista histórico, ha entrado en una nueva fase con la formación de la sociedad industrial en el siglo XIX. 3. El surgir de la industria moderna ha desbaratado las viejas estructuras sociales y con la masa de los asalariados ha provocado un cambio radical en la configuración de la sociedad, en la cual la relación entre el capital y el trabajo se ha convertido en la cuestión decisiva, una cuestión que en estos términos era desconocida hasta entonces. 4. Desde ese momento, los medios de producción y el capital eran el nuevo poder que, estando en manos de pocos, comportaba para las masas obreras una privación de derechos contra la cual había que rebelarse. 5. Se debe admitir que los representantes de la Iglesia percibieron solo lentamente que el problema de la estructura justa de la sociedad se planteaba de un modo nuevo. Y 6. En 1891 se interesó también el magisterio pontificio con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, siguió la encíclica de Pío XI, 40º año, y el Papa Juan XXIII publicó la encíclica Mater Magistra, mientras que Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio y en la carta apostólica Autogesima Adveniens afrontó con insistencia la problemática social que entre tanto se había agudizado sobre todo en Latinoamérica. Papa Juan Pablo II
Ha dejado una trilogía de encíclicas sociales, Labore Exerces, Sollicitudo Rei Socialis y Centésimos Annus. En 2004 ha sido presentada de modo orgánico la doctrina de la Iglesia con el compendio de la doctrina social que todos bien conocemos. El marxismo había presentado la Revolución Mundial y su preparación como la panacea para los problemas sociales, mediante la revolución y la consiguiente colectivización de los medios de producción. Se afirmaba en dicha doctrina, todo iría repentinamente de modo diferente y mejor. Este sueño se ha desvanecido. En la difícil situación en la que nos encontramos hoy a causa también de la globalización y de la economía, la doctrina social de la Iglesia se ha convertido en una indicación fundamental que propone orientaciones válidas, mucho más allá de sus confines. Estas orientaciones, ante el avance del progreso, se han de afrontar en diálogo con todos los que se preocupan sinceramente por el hombre y su mundo. Justicia, caridad y política. Conviene también precisar en cuanto se pueda el compromiso necesario por la justicia y el servicio de la caridad, teniendo en cuenta diversas situaciones de hecho. Primero, el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política. Es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios. Esto es, entre Estado e Iglesia, como dice Vaticano II, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales. El Estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas religiones. Así pues, el Estado se encuentra inevitablemente de hecho ante la cuestión de cómo realizar la justicia aquí y ahora. Pero esta pregunta presupone otra más radical, que es la justicia. Este es un problema que concierne a la razón práctica, pero para llevar a cabo rectamente su función, la razón ha de purificarse constantemente, porque su ceguera ética, que deriva de la preponderancia del interés y del poder que la deslumbran, es un peligro que nunca se puede descartar totalmente. En este punto, política y fe se encuentran. La fe permite a la razón desempeñar del mejor modo su cometido y ver más claramente lo que le es propio. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado, pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. El amor, caritas, siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Este amor no brinda a los hombres solo ayuda material, sino también sosiego y cuidado del alma, una ayuda con frecuencia más necesaria que el sustento material. La Iglesia nunca puede sentirse dispensada del ejercicio de la caridad como actividad organizada de los creyentes y, por otro lado, nunca habrá situaciones en las que no haga falta la caridad de cada cristiano individualmente, porque el hombre, más allá de la justicia, tiene y tendrá siempre necesidad de amor. Han surgido numerosas formas nuevas de colaboración entre entidades estatales y eclesiales que se han demostrado fructíferas. Las entidades eclesiales, con la transparencia en su gestión y la fidelidad al deber de testimoniar el amor, podrían animar cristianamente también a las instituciones civiles, favoreciendo una coordinación mutua que seguramente ayudará a la eficacia del servicio caritativo. Pasamos a otro documento fundamental, Caritas in Veritate. La encíclica de Benedicto XVI sostiene que la sociedad tiene necesidad de verdad y amor, y el cristianismo es la religión de la verdad y del amor. Por este motivo, la mayor ayuda que la Iglesia puede dar al desarrollo es el anuncio de Cristo. La encíclica La Caridad en la Verdad propone una verdadera conversión hacia una nueva sabiduría social,
Verdad y amor son fundamentos para la organización social y desempeñan una función de purificación para la economía y la política. En los puntos 28 y 75, in veritate, in Caritas in Veritate, la llamada cuestión antropológica se convierte a título de pleno en cuestión social. Esos puntos tratan la procreación y la sexualidad, el aborto, la eutanasia, las manipulaciones de la identidad humana y la selección eugenésica son valorados como problemas sociales de principal importancia que, si son gestionados según una lógica de pura producción, deforman la sensibilidad social, minando el sentido de la ley, corroen la familia y hacen difícil la acogida del débil. La encíclica subraya que no será ya posible implementar programas de desarrollo solo de tipo económico productivo, que no tengan sistemáticamente en cuenta también la dignidad de la mujer, de la procreación, de la familia y de los derechos del concebido. La ecología medioambiental debe librarse de algunas hipotecas ideológicas presentes en muchas versiones del ecologismo, que consisten en descuidar la superior dignidad de la persona humana y en considerar la naturaleza solo de modo materialista, producida por la casualidad o la necesidad. Novedad absoluta también el tratamiento de la encíclica del problema de la técnica, que a menudo desemboca en una mentalidad que puede llamarse tecnicidad. El riesgo es que la mentalidad exclusivamente técnica reduzca todo a puro hacer y se unan a la cultura niquilista y relativista. La verdad y el amor son gratuitos, superan la simple dimensión de la viabilidad y nos abren a la dimensión de lo no disponible. La reciprocidad propia de la fraternidad entra plenamente dentro de los mecanismos económicos y es motivo de redistribución, de justicia social y de solidaridad, no después o detrás de los mismos. La gratuidad y la verdad y del amor conducen hacia el verdadero desarrollo también porque eliminan reduccionismos y visiones interesadas. Esta encíclica tiene el gran mérito de quitar de en medio visiones obsoletas, esquemas de análisis superados, simplificaciones de problemas complejos, tales como un excesivo reduccionismo norte-sur de los problemas del desarrollo. Tras la caída del reduccionismo este-oeste, una frecuente infravaloración de los problemas culturales del subdesarrollo, un ecologismo a menudo separado de una completa visión de la persona humana, la atención hacia los problemas económicos en sentido estricto más que hacia aquellas institucionales, una visión existencialista y no subsidiaria del desarrollo. La atención se dirige una vez más al hombre concreto, objeto de verdad y de amor, y él mismo capaz de verdad y de amor. Caridad sin verdad. Sin verdad la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en envoltorio vacío que rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin la verdad. Caridad sin Dios. Un cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácilmente con una reserva de buenos sentimientos, provechosos para la convivencia social, pero marginales. De este modo, en el mundo no habría un verdadero y propio lugar para Dios. La lección de la crisis. La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo. Autoridad política mundial. Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimentaria y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Bioética. La bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha cultural entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el que está en juego la posibilidad de un desarrollo humano integral. Este es un ámbito muy delicado y decisivo,
donde se plantea con toda su fuerza dramática la cuestión fundamental: ¿el hombre es un producto de sí mismo o si depende de Dios? El desafío cristiano. El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas in veritate, del que procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino un don. Pasamos ahora entonces a la encíclica del Papa Francisco. Evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios, y el reino de Dios es amor. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Él pide a sus discípulos: proclamen que está llegando el reino de los cielos. El querigma tiene un contenido ineludiblemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. Confesión de la fe y compromiso social. Confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales. El Espíritu Santo posee una inventiva infinita propia de una mente divina que provee a desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables. En el hermano está la proclamación de la encarnación, la aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar, cuidar el bien de los demás. La palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación para cada uno de nosotros. Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí. La fraternidad es compromiso esencial. Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente. Con la medida en que midáis, se os medirá. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Con la medida que midáis, se os medirá. Lo que expresan estos textos es la absoluta prioridad de la salida de sí hacia el hermano como uno de los dos mandamientos principales que fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual. La tarea evangelizadora sí comprende lo social. La conversión cristiana exige revisar especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común. Los pastores, acogiendo los aportes de las distintas ciencias, tienen derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que afecta a la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está solo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque están llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas para que las disfrutemos y para que todos puedan disfrutarlas. Por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la Iglesia a la intimidad secreta de las personas sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre el acontecimiento que afectan a los ciudadanos. La inclusión social de los pobres, de nuestra fe en Cristo hecho pobre,
y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Escuchar los pobres es tarea de todos. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlos. Ahora pues, ve, yo te envío. Hacer oídos sordos a este clamor, cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto, porque ese pobre clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado. Denles ustedes de comer. La Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una misión reservada solo para algunos. La Iglesia, guiada por el Evangelio de la Misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor de la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: dadles vosotros de comer. Esto implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. La solidaridad como sentimiento universal. La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. La propiedad privada. La posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común, por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. El planeta es de toda la humanidad. Respetando la independencia y la cultura de cada nación, hay que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad, y que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. La pobreza estremece las entrañas. El imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. Releamos algunas enseñanzas de la palabra de Dios sobre la misericordia para que resuenen con fuerza en la vida de la Iglesia. El Evangelio proclama: felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. La pobreza espiritual. Puesto que esta exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual, economía y distribución del ingreso. Causas estructurales de la pobreza. La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. Ayer lo escuchábamos. La inequidad es raíz de los males sociales. La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberán estructurar toda política económica. ¿Cuántas palabras se han vuelto molestas para este sistema? Molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige un compromiso por la justicia. No al populismo irresponsable. Papá dice:
Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Política y economía al servicio del hombre. Ruego al Señor que nos regale más políticos, a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres. La economía, como la misma palabra indica, debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero. Nuevas fronteras de pobreza. Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad, donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos. Los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados. La trata de personas. Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las diversas formas de trata de personas. Quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller clandestino, en la red de prostitución, en los niños que utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado, la mujer maltratada? No nos hagamos los distraídos, hay mucha complicidad. La pregunta es para todos. Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Los niños por nacer. Entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer de ellos lo que se quisiera, quitándole la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Pero también es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. La paz. La paz se construye cada día. Es la instauración de un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. En definitiva, una paz que no surja como fruto del desarrollo integral de todos tampoco tendrá futuro y siempre será semilla de nuevos conflictos y de variadas formas de violencia. Para avanzar en esta construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad hay 4 principios. Primero, el tiempo es superior al espacio. Este principio permite trabajar a largo plazo, sino obsesionarse por resultados inmediatos. Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas o los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad. Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud y límite, otorgando prioridad al tiempo. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento sin caminos de retorno. Segundo principio, la unidad prevalece sobre el conflicto. El conflicto no puede ser ignorado o disminuido, ha de ser asumido, pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda sin la realidad. Tercero, la realidad es más importante que la idea. La realidad simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad. Y cuarto, el todo es superior a la parte. Entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana.
El diálogo social como contribución a la paz, 3 interlocutores: el diálogo con los estados, con la sociedad y el diálogo ecuménico. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? En todos los casos la Iglesia habla desde la luz que le ofrece la fe, aporta su experiencia de 2000 años y conserva siempre en la memoria las vidas y sufrimientos de los seres humanos. La Iglesia proclama el Evangelio de la paz y está abierta a la elaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para cuidar este bien universal tan grande. Al anunciar a Jesucristo, que es la paz en persona, la nueva evangelización anima a todo bautizado a ser instrumento de pacificación y testimonio creíble de una vida reconciliada. Diálogo con la sociedad, que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias. El diálogo entre ciencia y fe también es parte de la acción evangelizadora que pacifica. El cientismo y el positivismo se rehúsan a admitir como varias las formas de conocimiento diversas de las propias de las ciencias positivas. La Iglesia propone otro camino que exige una síntesis entre un uso responsable de las metodologías propias de las ciencias empíricas y otros saberes como la filosofía, la teología, la misma fe, que eleva al ser humano hasta el misterio que trasciende la naturaleza y la inteligencia humana. La fe no le tiene miedo a la razón, al contrario, la busca y confía en ella, porque la luz de la razón y de la fe provienen ambas de Dios y no pueden contradecirse entre sí. La evangelización está atenta a los avances científicos. El diálogo ecuménico. El empeño ecuménico responde a la oración del Señor Jesús, que pide que todos sean uno. La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho mayor si los cristianos superaran sus divisiones y la Iglesia realizara la plenitud de catolicidad que le es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. Conclusión. A modo de conclusión, presento algunos elementos que nos podrían ayudar para el trabajo de grupo que se propone en la mañana siguiente, en el tiempo siguiente. Primero, el amor al prójimo es consecuencia de la fe. El imperativo del amor al prójimo ha sido grabado por el Creador en la naturaleza misma del hombre, de modo que el amor al prójimo ya no es solo un mandamiento, por así decir, impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad. Segundo, la enseñanza de la Iglesia y de manera especial la que ofrece la encíclica Deus Caritas Es y la exhortación Caritas in Veritate interpela e inspira la actividad caritativa de la Iglesia. Nos ayuda a situarnos pastoralmente frente a las realidades de nuestra patria y nos ilumina el horizonte frente a la realidad global del mundo. Tercero, la diaconía de la caridad es un compromiso personal y comunitario que corresponde a todos. Cristo es el primero en descubrir su misión en la figura de la diaconía, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por la multitud. El servicio en la entrega plena de sí por amor caracteriza pues la existencia de Cristo. En Él se revela con toda su luz la vida trinitaria, la plenitud de la caridad. Antes que a las estructuras, en el ámbito de la caridad debemos referirnos a la persona, más precisamente al cristiano, llamado con el bautismo a asumir la forma de Cristo siervo. La misión de servicio se dirige a todo cristiano. El mandamiento central del cristianismo es, por tanto, el amor a Dios y al prójimo. También este es sustancialmente el camino de la santidad. El bautizado configurado con Cristo siervo en nombre de Dios sirve concretamente al otro, quien quiera que sea, dando la propia vida. 4. El servicio al hombre es la referencia para evaluar
Todo debe medirse y dejarse medir desde este paradigma. En la Gaudium et Spes ya resuenan las palabras acerca de la centralidad del hombre, en el que también la creación tiene su ápice, el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual por su misma naturaleza tiene absoluta necesidad de la vida social. Con esta premisa sobre la centralidad de la persona como sujeto y como objeto de la vida, tanto eclesial como social, se puede tratar de individuar una valoración de las obras y de las instituciones de la Iglesia y del Estado. Quinto, la salvación es integral. La Iglesia está constituida, al menos en su núcleo, por todos los que han empezado a recorrer mediante el bautismo el camino de configuración con Cristo. Por otro lado, la misión de la Iglesia en el seguimiento de su Señor consiste en ofrecer a todos los hombres la salvación divina. Cuando la Iglesia realiza, debe comprenderse en este sentido. Ella también vale, evidentemente, para las tres dimensiones fundamentales, es decir, el anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos y el servicio de la caridad. 6. Siempre la Iglesia ha buscado ser fiel a su misión de caridad. La vida de la Iglesia en todas esas experiencias responde a una única misión, que es la salvación del hombre y que es al mismo tiempo glorificación de Dios. Al hombre se le manifiesta que Dios le ama y al acoger ese mensaje el hombre se salva. Esta única misión eclesial se especifica luego en sus diversas realizaciones. Una de ellas es precisamente la diaconía de la caridad. Este modelo también es visible ya desde la experiencia de la primera comunidad cristiana, como relata la Escritura, tanto en su realización fundamental como en la institución de los 7 diáconos, donde el servicio de la caridad se presenta vinculado sacramentalmente al don del Espíritu Santo. Es interesante notar cómo también las primeras formas de caridad institucionalizada mantienen vivo este vínculo. Los primeros hospitales fueron dedicados al Espíritu Santo. El Hospital de Roma en el barrio Santo Espíritu es solo uno de los numerosos ejemplos. Este vínculo íntimo de la caridad con las otras dimensiones eclesiales nos permite reconocer que la Iglesia misma está presente de manera incompleta si falta el servicio de la caridad. La Iglesia se da plenamente en la simultaneidad de la palabra, del sacramento y de la caridad, y no puede soportar menoscabo alguno. Este rasgo profundamente eclesial de la caridad fue destacado fuertemente por Benedicto XVI en Deus Caritas Es. 7. La confesión de la fe incluye ya un compromiso social. Es cada vez más evidente que ser testigo del Señor, ser discípulo de Cristo, implica una vivencia del amor y un trabajo por la justicia. En este sentido, en este ámbito tiene lugar también la reflexión y el ofrecimiento de una fundada antropología cristiana, o sea, de esa visión de la persona que motiva desde sus fundamentos nuestro obrar, teniendo presente que no se trata solo de una cuestión teórica de antropología. En efecto, también desde su punto de vista existencial, el hombre se debe al otro, a su amor y especialmente al amor de Dios, su Creador. Iglesia y mundo. La Iglesia elabora, conforme al patrimonio de la fe y al intercambio con las ciencias, principios, reflexiones fundamentales sobre importantes aspectos de la vida social, trabajo, economía, macrorrelaciones, desarrollo, ecología, etc. En este ámbito de la reciprocidad con la sociedad se sitúa el papel de la doctrina social, a diferencia de la teología de la caridad, más relacionada con el aspecto propiamente eclesial. Se debe pensar en la clave interpretativa de la analogía. La Iglesia, un espacio definido sacramentalmente, y la sociedad no son identificables, pero entre ellas hay una continuidad, también una discontinuidad, y el aparato conceptual, justicia y caridad, que vale en la Iglesia, puede aplicarse solo de manera condicionada
precisamente análoga a la sociedad y viceversa. El tema, pues, que tenemos en esta mañana es profundamente rico y yo les agradezco que podamos concluir su paciente escucha oyendo el himno de la caridad. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de la profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de la fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas es la caridad. Muchas gracias.